Ciclo de conversaciones federalense. Tu historia, nuestra historia. Rubén Alfredo Tuco Wetzel, bienvenido, gracias por aceptar la invitación a este ciclo de conversaciones organizado por la Secretaría de Cultura. Un placer tenerte aquí con nosotros para dialogar y bueno, te damos la bienvenida. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, pero el placer es mío porque no sé qué representa mi persona acá para un reportaje de este tipo, para poder estar conversando en este momento acá y dando a conocer ciertas cosas que a lo mejor mucha gente conoce, mucha gente no conoce. Un poco la idea es hacer un recorrido a partir de tu historia particular, tu identidad, tu transitar por la vida y en federal particularmente, que tiene toda una historia, ¿no? Y que se representa en cada uno de los ciudadanos de nuestra localidad. Un poco en referencia a eso, me gustaría que empecemos charlando acerca de tu infancia, cómo fueron tus primeros años de vida, tu barrio, tu familia, lo que nos quieras contar. Sí, bueno, creo que soy tal cual el producto de una familia típica de acá de Federal. Yo nací, siempre digo, que nací en el barrio Salto, el tan mentado barrio Salto de acá, de nuestra ciudad, y actualmente vivo en lo que sería Defensores del Sur, ¿no es cierto? La casa de mi abuelo era donde está la Virgen de Johnston, allá en calle sería Lavalle y Donovan. En esa esquina, haciendo cruz con el asilo de ancianos, era la casa de mi abuelo. Bueno, ahí vivían también mis padres, vivían con él, y bueno, yo nací ahí en mi casa. El día que mi vieja, a ver si está bien decir, se enfermó, pero está mal dicha la palabra, sino que no me sale otra en este momento, para que yo naciera, para tenerme, se fue caminando hasta el hospital Urquiza, que quedaba a 2 cuadras, y se encontró con que no había cama disponible. Y tuvo que volver hasta la casa, y bueno, y ahí sí se llamó a una señora, una comadrona que trabajaba siempre en ese tema acá en Federal, doña Teresa Chivel. No es que me acuerdo de aquellos tiempos, sino que yo a doña Teresa después la conocí ya siendo grande, y bueno, fue ella la que prácticamente me atendió. Había médicos acá en Federal, pero en ese momento no estaban disponibles. Claro, y, bueno, y la urgencia y la circunstancia del parto de tu madre hizo que naciera fuera de un hospital. ¿Y cómo fueron esos primeros años en aquel barrio? Sí, mucho no tengo recuerdos de ese barrio porque nosotros estuvimos ahí hasta que yo tenía 9 meses. Y nos cambiamos a vivir a la casa en que yo estoy actualmente, por calle Antelo, al lado de la escuela 1. Sí, yo todavía no caminaba. Y ahí sí me crié en ese barrio. Era un barrio hermoso del Federal. Hasta recuerdo que frente a mi casa estaba algo que a mí me apasiona ahora de grande, el cine Urquiza. Entonces para nosotros ir al cine en esa niñez era algo muy común, muy lindo, ¿no es cierto? Y todo el barrio yo lo vi crecer, fue floreciendo, fue cambiando. Ya existía la escuela 1, después ya cuando era adolescente la escuela 1 esa se la tiró abajo, se hizo el edificio nuevo, como ahora, donde está el cine que se lo tiró abajo y hay un supermercado, ¿no es cierto?, también instalado ahí. Pero era un barrio hermoso y vi pasar el ripio, creo que ya cuando nosotros nos cambiamos ya estaba puesto ahí. Pero sí, lo que vi fue cuando hicieron obra sanitaria, cuando hizo el agua corriente. Yo me acuerdo que había una zanja grande, es una cosa que me pasó de muy chiquito, habré tenido 4 o 5 años y no sé por qué razón, yo cruzo para la vereda del frente, estaba la zanja y habíamos puesto un puente hecho de una madera. Cuando voy caminando por ahí, voy pasando, se me da vuelta la madera y caí en la zanja. Y bueno, y yo recuerdo que yo lloraba y gritaba y nadie venía. Hasta que pasa un hombre por ahí por la calle, escuchó y fue y vio y me levantó y me llevó hasta mi casa, que me conocía. Pero es un recuerdo que a uno le queda de chico de cosas que le han estado pasando, ¿no es cierto? Totalmente. Entonces, y bueno, y ahí viví prácticamente toda la vida, toda la primaria que la hice en la escuela. Era ahora actual escuela 1. Antes era escuela número 13, escuela nacional número 13, y ahora es escuela provincial, número 13, actualmente es escuela número 1. Y la secundaria ya fue acá en la escuela de comercio. Yo recuerdo que en la escuela, cuando yo trabajaba en la escuela agrotécnica, ya de grande, mis alumnos me preguntaban, ¿y usted qué Wetzel, a qué escuela fue? Y le digo, yo fui a la escuela de comercio.
Ah, claro, ¿por qué no vino a la Agro? Y le digo, ¿y a qué escuela querías que vaya si era la única que había en Federal? Claro. Claro, no podía ir a otra, ¿viste? Totalmente. Y bueno, la Que secundaria... después se suma a la escuela técnica, pero en su momento era la única escuela, Claro, la escuela de comercio. cuando comenzó la escuela técnica yo ya estaba en tercer año de la secundaria. Claro, ya no me iba a cambiar, porque también me gustaba el programa de la escuela técnica, una escuela hermosa que también ha ido mejorando con todos estos años. Pero bueno, volviendo al barrio, en el barrio vivían muchas familias, todas esas casas que ahora en la esquina hay un negocio, después otra casa está deshabitada y hemos quedado pocas personas, pero era todos grupos de familia que vivían ahí. Vivían, no sé si puedo nombrarlos, Sí. La familia Sufiaur, después al lado vivía la familia Siepsener, que ahora esa familia está en Israel. Se fueron cuando yo era muy chico también, después seguía la familia de Tomaso, y así, muchas familias vivíamos ahí, y éramos todo un montón de, más o menos de la misma edad, ¿no es cierto? Y vivíamos ahí, jugábamos, andábamos, y recuerdos hermosos. Una experiencia que siempre me quedó grabada ahí también, es cuando llegaba la época de la poda de los árboles, hacer con las ramas que caían casitas en torno a los árboles. Entonces toda esa calle hasta que llevaban la rama eran todas una casita al lado de la otra de cada uno de todos los chicos que vivíamos en esa cuadra. Pero fue, yo te puedo decir, una infancia hermosa, sana, y que te puedo decir, y concurríamos a la escuela el horario que teníamos que ir, volvíamos, hacíamos las cosas que nos decían que hagamos, siempre, y bueno, y tuvimos, vuelvo a repetir, una infancia realmente de niños. Bien, Tuco, decías una infancia muy linda, compartiendo con la gente del barrio. Mencionaste el cine, que te marcó desde muy chico, una de tus pasiones. Sos una persona apasionada por el séptimo arte, como se lo conoce, pero también quería preguntarte cómo fue, aparte de transitar la escuela primaria, la escuela secundaria y la decisión de estudiar, trabajar. ¿Qué era lo que se te pasaba por la cabeza en aquel entonces, en tu adolescencia? Bueno, estudiar la secundaria sí o sí tenía que hacerlo, porque mis viejos siempre me estuvieron inculcando de que había que estudiar para ser alguien, había que estudiar para poder conseguir trabajo, el estudio era primordial. Entonces eso no se discutía en mi casa, sí o sí había que hacerlo. Vos decís el cine, que sí, que me marcó. Sí, se daban películas hermosas, y hasta inclusive que ahora yo he visto por ciertos canales de televisión series, que había una serie que se seguía, una era de la Segunda Guerra Mundial y otra serie que hasta me acuerdo el nombre, era de la que nosotros llamamos de cowboy de antes, que se llamaba La Quijada del Lobo. Todas esas, todos los domingos cuando había cine, sábado o domingo, pasaban, por así decirte, un capítulo, un episodio de esa serie. Series hermosas que se daban, y por supuesto la mayoría todas en blanco y negro, porque era muy poco el cine color que había en aquel momento. Le decían Technicolor en ese momento, yo creo que ahora debe tener otra denominación, ¿no es cierto? Pero volviendo, estoy saltando de un lado a otro, volviendo a la escuela de comercio. Claro, también fue una escuela hermosa, con excelentes profesores, excelentes personas, muy buena dirección, como siempre la tuvo, muy buena dirección la escuela. Y también vivimos otra época muy linda, que ya fue la época de la adolescencia, de la juventud, hasta llegar a quinto año, que antes hacíamos hasta séptimo en la primaria y de primero a quinto en la secundaria. Vivimos también junto con muchos de mis compañeros que hoy están, y compañeras que hoy están acá en Federal, todos trabajando, ya sea en forma particular, en forma estatal, como sea, pero muchos han quedado acá en Federal. Y seguimos el trato, seguimos con todos ellos, seguimos viéndonos, ¿no es cierto? Y recordando todas esas cosas. Precisamente el otro día con un compañero de trabajo allí nos estuvimos recordando de otra compañera que vive ahí cerquita de la municipalidad, Nidia Giuntini. Nidia Giuntini fue compañera nuestra ahí en la escuela, tanto en la primaria como en la secundaria. Mario también. Mario fue tanto en la primaria como en la secundaria. Bueno, así te puedo nombrar todas porque tengo esa facilidad de memoria que me acuerdo prácticamente de todos los que fueron, pero bueno, vamos a estar cuántas horas acá. No. Apelando a tu memoria, sí. y a la finalización ahí de tus estudios secundarios, sí. y esta perspectiva de seguir estudiando, ¿no?
Hoy estamos acá haciendo este diálogo, esta conversación en lo que es el Centro Municipal de Cultura. Pero antes funcionaba un mercado y vos formaste parte un poco de esa experiencia. ¿Querés contar un poco cómo fue? Sí, el mercado ya estaba. Esto era un mercado municipal. Acá. Me acuerdo que yo era chico y nos mandaban en bicicleta, veníamos acá a comprar generalmente distintas cosas para la comida del mediodía o distintas cosas así. Después ese mercado después se vendió, pero yo ya habían pasado muchos años, ya te puedo decir que ya tendría yo en ese momento 18, 19 años, o se alquiló a una empresa de acá de Federal, creo que era Cesech Hermanos, que pusieron un supermercado. Ese supermercado también vendía de todo lo que vende un supermercado, y tenía una sección que era la parte de frutas y verduras, la parte de la verdulería. Y yo me acuerdo, en ese momento yo justo había salido del servicio militar, que antes era obligatorio, y fui de la primera clase que lo hicimos a los 18 años. Bueno, ya no me iba a ir a estudiar porque me quedaban muchos meses todavía hasta comenzar las clases en la facultad y todo eso. Entonces pedí trabajo y conseguí trabajo acá en ese supermercado que abrió, 237 se llamaba, Supermercado 237, y conseguí trabajo ahí. Yo estaba en la parte de verdulería, o sea, yo era el verdulero de ese supermercado que estaba acá, y creo que 237 se llamaba porque cuando esa firma comenzó con esa actividad, lo único que tenían eran 237 paquetes de fideo. Por eso le quedó ese nombre a ese supermercado. ¿Y fue tu primera experiencia laboral trabajando en el supermercado o ya habías tenido alguna otra? No, ya había tenido otra experiencia yendo a quinto año de la Escuela de Comercio. Conseguí trabajo a la mañana, iba a la tarde, a la mañana conseguí trabajo en una firma rematadora que había acá también, Cañolo y Cesech. Con ellos comencé a trabajar. Bueno, después sí, ya me fui, hice el servicio militar en el Escuadrón de Ingenieros Blindado 2 en Paraná. Salgo en una primera baja que hubo, una baja excepcional porque había 300, recordemos que era época del proceso, entonces del servicio militar no se salvaba nadie. Y bueno, a mí me había tocado el número de sorteo 166 y se salvaron del 165 para abajo. O sea que yo tuve que hacer el servicio militar, pero había un excedente de 300 soldados en toda la provincia con números altos. Entonces hicieron esa baja especial para todos aquellos que teníamos números bajos. Bueno, volví a Federal y ahí comencé a trabajar, que recién estaban abriendo el supermercado acá. Pedí trabajo y me dieron ahí, en ese supermercado. ¿Y cuánto tiempo estuviste antes de iniciar tu carrera universitaria? Y un año. Y bueno, la carrera universitaria ya la comencé en el año 78, que fue todo bien, iba todo perfecto, todo muy bien, hasta que a fines del 78, yo no sé si recordarás vos, comienza el conflicto por el canal de Beagle con Chile. Sí. Y bueno, yo fui uno de los primeros convocados, que al escuadrón que yo estaba nos trajeron y nos dejaron en Concordia, porque el escuadrón que estaba en Concordia en ese momento lo mandaron al sur. Y bueno, ya estaban a punto de mandarnos al sur, bueno, cuando ahí ya se metió el Papa, el cardenal Zamoré y todo eso, y se detuvo ese conflicto. Tuco, decidiste estudiar médico veterinario. ¿Por qué esa elección y en dónde realizaste la carrera? Bueno, siempre me gustaron los animales. Desde chico yo andaba juntando todo, bichito, todo lo que andaba. También fui de esos gurises que andaban con la gomera en la mano. Claro. Ahora los reto, los critico, les digo que eso no hay que hacer, pero yo fui de los chicos que andaban con la gomera en la mano, donde veía un pajarito o un perro, lo que sea, a tirarle, ¿no es cierto? Cosa que ahora estoy en contra, claro, totalmente, porque me considero ecologista. Bueno, pero siempre me gustaron los animales. Y ya en la escuela secundaria, cuando más o menos uno empieza a ser grande, yo dije, voy a estudiar veterinaria, voy a ser veterinario. Y bueno, yo seguí con esa idea, hice el servicio militar, volví, trabajé, hasta que me tuve que ir a Corrientes porque había que hacer el curso de ingreso y comenzar la facultad. Ya me había inscrito todo, tenía una hermana que ya estaba en Corrientes, estudiando otra carrera, y bueno, ella me facilitó de conseguirme todos los papeles, hacerme todas las cosas, pero para inscribirme tuve que ir yo personalmente. Recuerdo que eso también fue una época hermosa. Yo siempre digo que el secreto de la vida es ir gozando cada momento lo que uno está viviendo y lo que le toca. No vivía
en un departamento espectacular, no tenía movilidad, no tenía nada, me manejaba en bicicleta o caminando, pero fue una época que yo la viví bien y la gocé. Y todo lo hacía con ganas, ¿no es cierto? Y estudiar, bueno, sí, comencé a estudiar y te digo, después pasó, el primer año pasó eso que pasó, te digo, del conflicto con Chile, todo lo que entonces tuve que dejar, volví, pero volví al año siguiente. Y bueno, seguí la carrera, seguí estudiando, seguí andando prácticamente bien dentro de todo, fui llevando la carrera a término, pero me quedé en los últimos años, ya cuando uno se enfrenta a eso que está a un paso ya de pasar a otra etapa de su vida, y ya la responsabilidad que se viene es como que me dio cierto miedo. Yo dije, no, pero yo ya estoy acá, estoy haciendo esto, y ya me queda poco, y ya me voy a tener que enfrentar a la sociedad con lo que yo aprendí, voy a tener que vender algo que bueno, que yo me estoy preparando para eso, pero no me siento seguro. Defenderte ahí, con esas herramientas. Exactamente, y ahí fue como que tuve un bajón. Yo después necesité un psicólogo para poder explicarme ese tema. Entonces el psicólogo me fue encauzando, y ahora me doy cuenta que sí, que tenía razón, que fue esa la razón por la cual yo me quedé los últimos años. Tuco, comentabas que en una instancia final, estudiando veterinaria, sentiste como ese bajón, por así decirlo, lo que se te venía por delante en cuestiones laborales, tener que afrontar tu destino, ya no como estudiante, sino como un trabajador más. Claro. ¿Y cómo sorteaste ese obstáculo? ¿Cómo fue ese momento y el finalizar la carrera? Bueno, entonces ahí yo fue como que, no sé explicártelo bien, pero para mí fue como un miedo que tuve a salir y enfrentarme con esas herramientas que me habían dado a la sociedad. Tenía siempre miedo a si me iba a saber desenvolver, si se iba a poder trabajar, se iba a poder hacer, si no me iba a equivocar en lo que hiciera, ¿no es cierto? Bueno, hasta que de a poco fui agarrando coraje y hice un trabajo en el INTA de Corrientes, estuve prácticamente un año trabajando ahí, hasta que sale un amigo que se recibe de abogado y se va a trabajar a Salta y me escribe de allá, mira, acá se está por abrir un magisterio rural y necesitan un veterinario, ¿querés venir? Y le dije que sí, y me fui en el acto. Y en Salta estuve 3 años. Reconozco Salta, es una ciudad, es una provincia hermosa, paisajes espectaculares, todo muy lindo, pero yo nunca me pude adaptar a Salta. Reconozco que es hermoso, que todo muy lindo, todo muy bueno, pero siempre estaba con la cabeza como pensando en Federal, en mi familia, que mi hermano se había ido, mi hermana se había ido también, y estaban mis viejos solos acá, y yo quería volver. Pero bueno, estuve esos 3 años trabajando ahí, primero en un pueblo que se llama Polinario Saravia, después estuve en Salta Capital, después estuve en Comandante Juan Solá, que le llamaban Estación Morillo, la estación de tren era Morillo, y después estuve en Joaquín B. González. En cada uno tengo experiencias diferentes, cosas hermosas. ¿Y en qué año fue esa experiencia de trabajo ahí en Salta, que supongo que habrá sido interesante como formación también para vos, ¿no? Sí, año 86, 87 y 88. Y en el 89 se creó acá en Federal la Escuela Agrotécnica. Y ahí me vine a trabajar a la Escuela Agrotécnica. Y bueno, y ahí ya quedé y no me fui más de acá, ¿cierto? Claro, un largo recorrido. ¿Es la única escuela en la que trabajaste? Sí, no, la única. Salvo esta de Salta, después acá la O. ¿Y cómo fue esa experiencia en esa escuela, tu recorrido, tu relación con los alumnos y con tus pares? ¿Cómo fue la historia? ¿Vos decís la de acá de Federal? Exactamente. No, la acá de Federal fue hermosa porque prácticamente la escuela se creó en el 89 y nosotros fuimos parte de esa creación, entonces fuimos haciendo todo a fuerza de pulmón. O sea, se trabajaba de otra manera, cada uno ponía su granito de arena, hacía sus cosas y hacía más de lo que realmente tenía que hacer. Porque queríamos que la escuela saliera adelante, que anduviera, y había una comunidad de chicos que nos estaban pidiendo, no, sigan, porque a nosotros esta escuela nos gusta y queremos. Y bueno, hicimos de todo, y hasta que ahora ves la escuela como está. Edificio nuevo, con terreno, con todo, que antes no teníamos nada, porque comenzamos trabajando en un edificio que nos prestó la sociedad rural, después los campos para trabajar en sitios de vecinos y después salíamos pidiendo
ya para las materias más altas, digamos, a los estancieros de acá, que gracias a Dios todos nos permitían la entrada, entonces podíamos ir y trabajar con ellos ahí en el campo, todas esas cosas. No, fue una experiencia hermosa. Y el grupo de gente que nos acompañó en ese momento fue único. Si ellos no hubiesen estado, nada de eso se hubiese podido hacer tampoco, ¿no es cierto? Comentabas que tu experiencia en Corrientes estudiando tuvo sus altibajos, un momento de euforia, sí, cuando recién te fuiste a esa provincia, después el momento de cierre de la carrera, tu ida hacia Salta y el trabajo allí, pero había algo que te convocaba de Federal, había algo que te pedía volver. Con el paso de los años y del tiempo y de tu experiencia, ¿cómo definirías a un ciudadano de Federal, a una persona oriunda de este pueblo? Bueno, para mí una persona acá de Federal es una persona íntegra. O sea, todos tenemos nuestros altibajos, nuestras cosas, pero todos siempre tratamos de ser lo más leales posible, íntegros, tratando de que las cosas salgan adelante. Y algo que caracteriza, creo yo, al federalense es que quiere su comunidad, quiere su pueblo. Por ahí a lo mejor nos enojamos por algo, largamos algunos improperios que no los voy a alargar acá, decimos una cosa u otra, pero siempre estamos cuando se necesita, cuando hay que estar. Acá el ciudadano federalense está. ¿Verdad? No estoy quedando como muy machista decir el ciudadano, la ciudadana también está acá. Entonces eso hace que Federal tenga un estigma, tenga algo diferente a lo mejor a otras localidades. Eso nos permite a nosotros decir, no, Federal es nuestro pueblo y lo queremos con todo nuestro corazón. Tuco, aparte de las provincias argentinas, que bueno, nombraste algunas, pero también conoces otras más, has recorrido otros países y lejanos de la Argentina. ¿Cómo fue un poco esa experiencia para quienes no te conocen y de qué se trató? Bueno, trabajando yo en la Escuela Agrotécnica, yo tenía la cátedra Avicultura. Llega un ofrecimiento desde el Ministerio del Exterior de una beca en Egipto, pero tenía que tener ciertas condiciones. Por ejemplo, estar como mínimo 2 años haber estado dando la materia avicultura. Y bueno, yo reunía todas esas condiciones y me anoté. Pero viste esas cosas que vos te anotás y decís, habiendo tanto que le va a tocar a uno. Pero si uno se anota es porque cierta fe, cierta confianza tiene. Y mandé. Y bueno, yo no quería creer el día que me llega el telegrama avisándome de que tenía que pasar por la embajada a retirar los pasajes, porque me había sido otorgada esta beca y era por 3 meses. O sea que estuve enero, febrero y marzo. Y el año fue en el 89, 90, 93, en el año 93. Y estuve en Israel, en Egipto, 3 meses. De esos 3 meses, al terminar el curso, me fui 15 días a Israel. El curso era hermoso porque era en el Cairo mismo, pero nos llevaban a distintos emprendimientos que había en otras ciudades de ahí del mismo Egipto, ¿no es cierto? Así fue que conocí a Alexandría, nos llevaron a Luxor, anduvimos por distintos lugares, prácticamente recorrimos todo Egipto. Y terminado el curso, me recuerdo que de ahí, como estaba al lado, me fui 15 días a Israel. Yo hoy, cuando te nombré de mi niñez, de esa familia Siebsener que vivía al lado de mi casa, estaba mi casa, lo de Sufiagro, después seguía lo de Siebsener, ellos se habían ido y estaban en Israel. Y yo recuerdo que había una chiquita, que en ese momento ella tendría 6 años, yo tenía 5, cuando se fueron, que bueno, había crecido igual que yo. Llegué allá, la encontré ya casada, con hijos, y viviendo ahí en otra ciudad que no era Tel Aviv, sino en Beersheba. Y bueno, tuve la oportunidad de encontrarme. Y como te puedo decir, como yo era amigo de ella, jugábamos juntos, creo que es el primer recuerdo de amistad que yo tengo en mi vida, con esta chica que se llama Masher Siebsener. Ahora sí, ya no, hemos perdido todo contacto, no nos hemos visto más, no. Pero un reencuentro increíble, sí. Así como no te esperabas ir a Egipto y trabajar ahí, reencontrarte con una persona con la cual te habías vinculado en la niñez, en tu barrio, acá en Federal, del otro lado del mundo, teniendo, la verdad que una anécdota y una historia muy particular,
Tuco. ¿Cómo era el ambiente de trabajo? ¿Te sentiste a gusto, cómodo con Sí. esta experiencia? No, en Egipto sí, nosotros teníamos aparte, yo no sé si porque éramos todos extranjeros, porque éramos todos estudiantes latinoamericanos, ¿me entiendes? Ah, no, y asiáticos también, había de Indonesia, había de Bangladesh, o sea que me conocí con muchísima gente. Pero pasa como todas las cosas, vos te seguís conectando con ellos el primer tiempo, después eso se va, como decirte así, enfriando, entonces ya te dejas de conectar. Y bueno, por ahí surge un recuerdo, algo, y mandas una carta, a veces te contestan, a veces no te contestan, cosas así que van pasando, pero era un lindo grupo, muy, muy lindo, y tuvimos una hermosa experiencia ahí, con el tema de esta beca. Bien, Tuco, para cerrar la charla, la conversación, tenemos un momento especial para compartir con vos, que es una fotografía que me gustaría que nos cuentes quiénes están, qué momento se está retratando ahí y qué historia nos cuenta. Perdón, pero... Mi sobrino, la esposa, mi sobrina, los otros 3 sobrinos hijos de mi hermano y un sobrino nieto, que son la luz de mi vida. No sé si los ven ahí. Siempre he comentado mucho de Lisandro, de Agustina, Federico, Ignacio, Mauricio y Vanessa, la esposa de Lisandro. Y este es mi sobrino nieto, Ramiro, que acá falta uno que todavía no había nacido en ese momento, en ese tiempo. No pensaba que tenían esto, muchas gracias. Sí, es algo único. Gracias a todos por todo esto. Viéndote en esa foto, Tuco, ahí tan sonriente con tu familia, con tus seres queridos, y con el tiempo transcurrido y lo que hemos charlado, ¿tendrías algo que decirle al Tuco que está en la foto, viéndolo ahí? Y no sé qué decirte, pero que quiero volver, porque yo prácticamente con esto de la pandemia a todos ellos no los veo desde hace más de un año, porque en Navidad, Año Nuevo no pude ir, entonces no los veo prácticamente desde el año pasado. Creo que fue en diciembre, sí, en diciembre, que fuimos para la presentación del prefederal. Y a este Tuco, lo que le puedo decir, lo que le estoy diciendo al de ahora, que baje la panza. Bueno, Tuco, muchísimas gracias por haber ustedes. Compartido tu historia. La verdad ha sido un verdadero placer para mí, y espero que vos te hayas sentido cómodo y bueno, te has emocionado, y entiendo que también el deseo ante esta situación en la que estamos por la pandemia es volver a reencontrarse con los seres queridos y con las personas que realmente importan en la vida de uno, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Realmente esto no lo esperaba. Yo no sabía quién más podía tener esta foto acá. Bueno, gracias por todo y no sé qué más decir. No sé qué más decir, pero gracias y hasta siempre.